27. Y hace unos días atrás, con mis hijos tenía que contar una historia. Antes de ir a dormir, contamos una historia o leemos algo y lloramos. Y le contaba una historia de dos hermanos. Y como todo hermano, a veces se pelean, se quitan las cosas. Un hermano es más cuidadoso, el otro no tanto. Alguno de los hermanos, por ejemplo, Esteban, tenía unas cartas, ¿sí? Paulina se las quiere sacar, se las quiere quitar. Se pelean, ¿no? A veces los hermanos se pelean, el más grande, a veces el que cuida un poquito más. Y hay una historia, dice que un pequeño niño siempre miraba con envidia el trofeo de su hermano mayor, que brillaba la repisa del living, y una vez intentó tomarlo y sacárselo, para sentirse importante y ver que él se había ganado el premio. Se puso las medallas, agarró el trofeo, y en eso entró el padre. El padre le dice: este trofeo no es tuyo, pero si sigues esforzándote, algún día tendrás el tuyo o aún mejor. Así que, como ese niño que quería un trofeo, así aparece Jacob en la historia. Jacob, un niño que desde chico se peleaba, desde el vientre, se peleaba con su hermano Esaú, se peleaban ahí, ¿no? En el vientre de su madre, y su madre dice: bueno, Señor, ¿qué va a pasar en mi vientre? Algo está pasando, se pelean, y Dios le dice: de esos dos niños va a salir dos naciones grandes, dos naciones distintas, cada una por su lado. Y ahí estaba, sale Esaú primero, el primogénito, el primero, y sale el segundo agarrado del talón. Así que ahí sale Jacob, como dice: bueno, no vas a salir solo, sino que yo soy. Salen los dos niños ahí, un parto de mellizos. Y Jacob, un niño que siempre quiso y siempre luchó por las bendiciones, a su manera, no siempre de la manera correcta, ¿sí? Un día él se quedaba en la casa, su hermano iba, cazaba y traía para comer. Hoy nosotros vamos a una pollería, ¿no? Vamos a una pollería, cazamos un chivo, cazamos algo, vamos a la carnicería y aparece ahí, aparece la vaca toda destrozada, ¿no? El intestino, el corazón, la paleta, la cuadrada, ¿no? Y aparece todo ahí. Bueno, en aquella época no, tenía que ir a cazar. Y el hermano más grande vuelve frustrado, y ahí Jacob, con su astucia, dice: bueno, yo quiero la bendición. Che, te la cambio por un plato de lentejas, por un plato de guiso. Y bueno, el hambre pudo más que la bendición. Como que a Esaú no le importaba mucho las bendiciones de ser el primogénito. Desde esa época ya no le interesaba tanto, pero el hambre pudo más y se lo cambia. Bueno, se lo cambia. Pero Jacob quería más. Jacob quería más. Ahí era el mimado de la mamá. Y vemos ahí en esta historia, ahí aparece Isaac, ya casi a su edad envejecida, que quiere bendecir a su primer hijo, ¿sí? Era una tradición bendecir al primogénito, al primer hijo, darle una bendición. Él no la había tenido directamente desde Abraham, sino que Dios se le aparece a Isaac y dice: yo soy el Dios de tu padre y te bendeciré y haré de ti una nación grande. Como que Dios ratifica, ¿sí?, en Isaac la bendición que le había dado a Abraham. Recuerda de Isaac que estuvo ahí a punto de ser acuchillado por su padre. Dios lo frena y provee un cabrito. Así que Isaac quiere bendecir a su hijo. Y ahí nos vemos nos metemos ahí en Génesis 27. Y aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, ¿sí? Ese lugar donde se ponen las flechas, tu arco, y sal al campo y tráeme de casa y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo, comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo ahí, escuchando ahí detrás de la puerta.
Oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo a buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa, hazme un guisado para que coma, te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz y lo que yo te mando. La madre cómplice ahí, ¿no? Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Te la llevaré a tu padre y comeré para que te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre belloso, y yo la piño, ¿sí? Un hombre peludo, yo sí. Quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador y hablar sobre mí maldición y no bendición. Tenía temor, le dijo, de poder engañar a su padre. Su madre respondiendo: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue, lo tomó, trajo como su madre, hizo el guisado como su padre le gustaba, y tomó a Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, los vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos, la parte de su cuello, donde no tenía vello, las pieles de los cabritos, y entregó el guisado y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces se fue a su padre y le dijo: padre, padre mío. E Isaac respondió: he aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate, toma mi cabeza para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo fue que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió: porque Jehová, Dios, hizo que lo encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora, te palparé, hijo mío. Bueno, quiero estar seguro. Hijo mío, si eres mi hijo, pero si eres mi hijo, dice Esaú, o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac, y lo palpó, le dijo: la voz es de Jacob, pero las manos es de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Él dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió: yo soy. Y dijo también: acércate, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó, a Isaac comió, y trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó, y dijo Isaac, y olió Isaac olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y acá le da la bendición: Dios, pues te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, de la abundancia del trigo y del mosto. Sírvate, pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclina ante ti a los ojos de tu madre, y maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Y aconteció que luego Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, es que Esaú su hermano volvió a la casa. E hizo también el guisado y se lo llevó a su padre. Levantándose mi padre: coma de la casa de su hijo, para que me bendigas. Entonces Isaac su padre dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo, tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y aconteció Isaac, y se enterneció Isaac grandemente, y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo la casa y me dio y comí todo lo que tú me viniste? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Saúl oyó las palabras de su padre, clamó con un clamor muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también, padre mío. Y le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien. Llamaron a su nombre Jacob, porque ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura, y aquí ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: aquí yo he puesto por Señor tuyo
y le he dado por siervo por todos tus hermanos de trigo y vino que he provisto, pues él te haré a ti, hijo mío. Esaú respondió a su padre: ¿no tiene más nada, una sola bendición para mí? Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo: hoy aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío del cielo de arriba. Y por tu espalda vivirás, y tus hermanos, y a tu hermano servirás. Y sucederá todo cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tus hombros. Bueno, y ahí Esaú va y persigue, ¿no? Una historia bastante triste, bastante injusta, ¿no? Un padre que quiere dar su última bendición la quiere dar sobre su hijo, una bendición que en aquella época la palabra era la palabra segura, ¿no? Lo que se decía se proclamaba, la palabra era como un contrato, no podía volverse atrás, no podía el padre, una vez que daba la bendición, romper esa bendición. Y Esaú lo sabía, pero Esaú ya había cambiado anteriormente su bendición por un plato de lentejas, pero ahora era la bendición del Padre. El deseo de Jacob de ser bendecido, el deseo de Jacob, ¿sí?, de ser bendito, con la ayuda de su mamá. Con la ayuda de su mamá logra engañar a su padre. Su padre, que era astuto, también desconfiaba un poco, ¿sí?, de su hermano. No veía bien y desconfiaba. Pero en algo que me quiero detener, y vamos a ver la bendición que le da Isaac a Jacob, y le dice: del rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Del rocío del cielo, ¿no? La primera cosa por la cual somos bendecidos es con el rocío del cielo. El rocío era algo sumamente importante en una tierra, ¿sí?, como era Canaán, como era ese lugar donde vivían, porque era un lugar seco, era un lugar tipo de desierto donde no llovía muy seguido, y el rocío hacía que produzca humedad, ¿sí?, que produzca humedad, que germinen las semillas, ¿no? Y era como ese suplante del agua, ¿sí? Cuando no había agua, había rocío, igual las plantas podían crecer y se alimentaban. En el desierto el rocío es sumamente importante. Pero dice que el rocío del cielo, ¿no?, es una bendición natural, ¿sí?, una bendición que viene del cielo. Si no había rocío, no crecían semillas, ¿sí?, no había para producir trigo, no había para producir pan, había hambre, ¿sí?, y producían, ¿sí?, un montón de catástrofes y no había ese rocío, esa bendición. Pero ese rocío tenía que ser del cielo, como diciendo la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, ¿sí?, ese rocío, eso es algo extra que viene de parte de Dios. Proverbios 19:12 dice: como rugido de cachorro de león en la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba, ¿no? El rocío apunta en Proverbios al favor, a la gracia, a lo que recibimos por gracia de parte de Dios. Eso que recibimos por parte de Dios, ¿no? Tenemos trabajo, pero viene el rocío del cielo, ¿no? Viene esa bendición. Vamos también a Gedeón, también que pone a prueba a Dios y le pide, ¿sí?, el rocío sobre un vellón, sobre un ovillo de lana. Si vamos a Jueces 6, 37 y 39, dice: he aquí yo pondré un vellón de lana en la arena, y si el rocío estuviere sobre el vellón solamente, quedando seco toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Cuando le he dicho, y aconteció así pues, que cuando se levantó de la mañana, exprimió ese ovillo y sacó el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare otra vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y lo demás del rocío caiga sobre la tierra. Bueno, ahí vemos que Gedeón
pide esta señal de que el rocío caiga sobre ese ovillo de lana, solamente sobre el ovillo de lana, y que además quede seco, y después pide algo al revés, ¿no? Que quede seco y el ovillo esté mojado. Ahí brevemente hay una pequeña analogía a lo que es Jesús, ¿no? Jesús, nosotros que no éramos bendecidos, Él que fue bendito, ¿sí? Y el bendito tuvo que recibir la maldición para que todos los demás recibiéramos, los que creemos en Él, la bendición. Ahí hay una pequeña metáfora, analogía en cuanto a Jesús. Pero sigue, y de la grosura de la tierra. ¿No es? Aquí se refiere también a las cosas naturales. ¿Sí? La grosura apuntaba al aceite, ¿sí? Apuntaba al grano, apuntaba a las semillas, todo lo que producía la tierra. ¿Sí? La tierra se producía pasto, ¿sí? Las ovejas podían comer, entonces de esa grosura de la tierra haría que el ganado pueda crecer. Y fíjense si no es bendito, porque después se va con su suegro, Labán, ¿no? Y hace que se le multipliquen las ovejas. Pero eso pasa mucho después. Fíjense que aún esta grosura de la tierra, dice, y de la abundancia del trigo y del mosto. Fíjense aquí que uno de sus hijos, ¿se acuerdan? José, que se va, ¿sí? En Egipto. ¿Sí? Hay mucha bendición de trigo. Bueno, ahí también sobre sus hijos cae esta bendición que le hace Isaac a Jacob. De la abundancia del trigo y del mosto, del trigo y del vino. Otra vez, aquí nos hablan del pan y del vino. ¿De qué representa? La Santa Cena. ¿Sí? Aquí vemos el trigo, el pan, la palabra, el vino, ¿sí? La unción, su presencia, su Espíritu Santo, el vino resultado de esas uvas pisadas y pisoteadas, ¿no? Y ese vino que tomó Jesús en su última cena. Que gracias a ese vino también nosotros somos bendecidos. Y todas las bendiciones que proceden del pan y del aceite. Y sírvase a los pueblos, y sigue esta bendición, sírvase a los pueblos y a las naciones se inclinen delante de ti. ¿Sí? ¿Te acuerdan también? Aquí vemos esta bendición que trasciende. ¿Te acuerdan de José? Ese sueño que tiene, que las naciones se inclinan. ¿Sí? También se cumple esta promesa en José, ¿no? Se inclinan. Bueno, esta bendición es sobre Israel. Esta bendición es sobre los hijos de Dios, ¿no? Y sírvate a los pueblos y naciones se inclinen delante de ti. Los que te maldijeren serán malditos. Y aquí vemos esta bendición que cae sobre Jacob y realmente logra este cometido con la ayuda de su madre, ¿no? Logra cambiar, ¿no? Logra con un engaño, logra cambiar esa bendición que era para su hermano Esaú. Esa bendición era exclusivamente para los primogénitos. Los primogénitos tenían esa bendición de ser los primeros de la autoridad, de cuidar a los demás hermanos, de estar ahí. Era una bendición especial y caía sobre los primogénitos. Y eso Jacob lo sabía, su madre también lo sabía, y también Esaú lo sabía, que eso le pertenecía a él. Y esta bendición de los primogénitos caía sobre el primero. Y aquí vemos un secreto que estaba buscando, que el secreto es Cristo. Un secreto que esa bendición que le pertenecía al primero, era esa bendición que solamente le pertenecía al primogénito y que una vez que se bendecía ya no se podía quitar. Porque fíjense, dice que la bendición, una vez que fue dada, ya no se puede quitar. Si vemos en el relato de Génesis, al último, en el versículo 33, dice: y se entremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí y que trajo casa, me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Yo lo bendije y será bendito. No se podía, no había vuelta atrás. Deuteronomio 21:17 dice:
el primogénito recibirá doble porción de la herencia. Era un símbolo de liderazgo, de la línea de la promesa. Pero si vamos a Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:18 dice: Él es el primogénito de entre los muertos. Romanos 8:29, porque lo que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el Hijo mayor de esta gran familia espiritual. Él es Jesús, el Hijo amado, ¿sí? Él es el primogénito de Dios. Sin embargo, Dios tuvo que excluir, ponerlo en una cruz, en el Calvario, sacarle su pellejo, sacarle esas ganas. Y ahí vino el Espíritu Santo y nos pone esas ropas, nos pone piel de oveja, nos pone piel de oveja en las manos, en los cuellos, nos pone piel de oveja y nos viste de su gracia, nos viste de su perdón, nos viste de su misericordia, nos viste de su amor. Y cuando el Padre viene, toca y huele, y dice: aquí tuvo la sangre de mi Hijo. Este no es un desconocido, este es el primogénito. El primogénito, el que tenía que recibir la bendición, recibe la maldición en una cruz y se hace por nosotros muerto y se hace pecador por nosotros y muere en una cruz para que el Padre tenga que tocarnos a nosotros. Y por su sangre nosotros somos los primogénitos. Por su sangre nosotros somos benditos. Por Él, si no hay primogénito, no hay bendición. El Padre, ahí viene Dios tocando. Y tiene que tocar a cada uno de nosotros y tiene que oler a su Hijo. Apocalipsis 1:5 dice: y Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, el Rey de la tierra. Cristo es el soberano. Cristo es el soberano de las naciones. Por Él somos adoptados, somos sus hijos, somos adoptados. Nosotros somos los suplantadores, nosotros somos ese engañador. Yo no entendía mucho de chico esta historia, porque digo: ¿cómo alguien puede engañar a su padre una bendición? Pero Jacob anhelaba esa bendición, pero por sus propios medios no podía. Por sus propios medios no podía. La bendición era para el primogénito. La bendición era para el primero. La bendición era para Jesús. Pero hoy nosotros tenemos que vestirnos de esas ropas. Hoy nosotros tenemos que vestirnos a los que creen en su nombre, a los que creen en Él. Romanos 8:17 dice: si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Efesios 1:6-10 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, lo cual nos hizo aceptos en Él amado, como cantábamos hoy. Él nos hizo aceptos en Él, ¿no? A los que creen en Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. A los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser los primogénitos. De ser los primogénitos. Y yo siempre buscaba a Dios y decía: bueno, Dios, gracias por verme a mí, gracias por escogerme. Y realmente muchas veces me sentí privilegiado porque Dios me había escogido. Pero en realidad, lo que Dios quiere ver en mí es a mí. Dios quiere ver a Jesús. Dios quiere ver a su amado, no me quiere ver a mí. Dios quiere ver a su amado. Dios quiere ver a su Hijo en mí. Pero muchas veces sale ese Jacob. Sale ese Jacob dentro mío
y tengo que volver a sus pies, pedirle perdón, y Él me viste con sus ropas de salud. Y estoy ahí delante del Padre, y el Padre me huele y me dice: tienes olor a mi hijo. Y me acepta como parte de su familia, como parte, y ahí me bendice. Y ahí está la bendición, ahí está el secreto. No está en mí, no está en mí, en el amado, cuando se abren los cielos, dice: este es mi hijo amado, en el amado. Él es el amado de Dios. Yo tengo que oler al amado, yo tengo que andar como el anduvo. Él es el amado. Si solamente sale de mí, si solamente florezco yo, Él va a decir: no te conozco. Yo conozco a mi hijo, mi abuelo te conozco. Pero si nos impregnamos de las ropas, si nos impregnamos de su gracia, si nos impregnamos de su perdón, si nos impregnamos de su favor, si nos impregnamos de su obediencia, si nos impregnamos de su palabra, vamos a oler a hijo. Y si hacemos lo que Él nos pide, vamos a oler a sus hijos. Y si hacemos las obras que Él hizo, aún mayores, vamos a oler. Vamos a ser el amado. Y cuando Dios me ve a mí, no me tiene que ver a mí. No me tiene que ver a mí. Tiene que ver a su hijo. Tiene que ver a su hijo. Y ahí es donde soy el primogénito. Y ahí es donde se cambian los roles. La maldición cae sobre Jesús para que a mí caiga su bendición. Efesios dice: para alabanza de su gloria, lo cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, lo cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según a Él su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y como cantamos hoy, Él va a venir, va a gobernar, va a venir a buscar a su pueblo, va a venir a buscar a su Hijo, y nosotros coherederos con Cristo, porque lo tenemos a Él. Porque lo tenemos a Él. Lo único que nos salva. Lo único que nos salva lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, tenemos la bendición del primogénito. Caerá el rocío sobre nuestra familia, caerá el rocío sobre nuestros hijos, caerá el rocío sobre nuestro trabajo, caerá el rocío sobre nuestras vidas, y va a haber bendición, y va a haber grano, y va a haber vino, y Dios va a proveer, y Dios va a bendecir. Dios no nos va a dejar. No nos va a dejar. Porque Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Somos adoptados, parte de la familia de Dios. Nos da autoridad, porque todo dominio está bajo sus pies. Nos da vida eterna y resurrección, porque Él es la vida eterna. Él es la vida y la resurrección. Y nos da una adoración verdadera para tener acceso al Padre. Nos da una herencia celestial, que por la eternidad estaremos con Él. Somos sus primogénitos, Hebreos 12:23. Nos da seguridad porque Cristo reina sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Después Jacob es bendecido, Jacob es llevado, ¿no? Es bendecido con su suegro, tiene su hijo, y bueno, la descendencia de bendición aparece sobre José, y él después muere en Egipto. Pero él es uno de los grandes patriarcas de la fe, ¿no? La fe de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Que después se convierte en Israel, el pueblo amado, el pueblo que vence, ¿no? Dios le cambia ese nombre, que era suplantador, engañador, por un pueblo, por un hombre que se llama Israel. Y de ahí nace el pueblo de Dios y sigue siendo Israel su pueblo. Pero la bendición del primogénito, Él dice, va a ir a buscar a sus hijos y Él volverá
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito, el soberano sobre todos los reyes de la tierra. Así que quieres bendición sobre tu vida, Cristo tiene que ser formado. El carácter de Cristo tiene que ser formado en mí. La mente de Cristo tiene que ser formada en mí. El corazón de Cristo, los pies, somos sus manos, somos sus pies, somos la iglesia que representa a Cristo en la tierra. Es su reino aquí en la tierra. Y va a venir a buscar a los primogénitos, a los que creen. Así que te animo a que Cristo sea formado cada día más, cada día más. No vamos a ser perfectos, pero cada día más Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y que cuando Dios te vea al amado. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por enseñarnos con tu palabra, Señor. Vemos tu palabra, Señor, a Jacob, Señor, con hambre y deseo de recibir tu bendición, Señor. Aunque no la buscó de una forma correcta. Pero aquí vemos, Señor, de que tú eres el primogénito entre todas las naciones. Tú eres el primogénito. Gracias. Gracias, Señor, porque nosotros merecíamos esa cruz. Merecíamos estar ahí, pero tú hiciste maldición por nosotros. Y tú eres el amado de las naciones, el amado de Dios, en que Dios tiene complacencia. Que tú seas formado, Jesús. Seas formado en mí, Señor, en cada uno de tus hermanos. Seas formado en la iglesia, para que cuando tú mires a esta iglesia, mires a Cristo. Y cuando mires a cada uno de mis hermanos, sea Cristo ayudando, sea Cristo dando, sea Cristo intercediendo, sea Cristo amando. Cuando tú mires mi vida, Señor, quiero que mires a Jesús. Padre, ayúdame a ser más como tú, te necesitamos. Somos tan débiles, Señor. Somos tan débiles, a veces menospreciamos, Señor, tanto tu bendición, que la cambiamos por un plato de lentejas. No nos damos cuenta, Señor, de la importancia de ser bendecidos con la bendición del primogénito, Señor. La bendición de Jesús, somos coherederos con Jesús. Esa bendición, Señor, que le dio un nombre, sobre todo nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre ahora, Señor, pertenece, Señor. Y nos hace llamar pequeños Cristo, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, porque nace nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre quiere florecer. Te necesitamos. Para que ese viejo hombre sea crucificado, Señor. Te necesitamos. Para que nos vistas, Señor, con las ropas del Cordero. El Cordero que fue inmolado en esa cruz. Cambia mi vestidura, Señor. Cambia mi vestidura, Señor. Así como lo hiciste en Génesis, papá. Adán y Eva se habían vestido con hojas de higuera y cambiaste su vestidura. Cambia las vestiduras, papá. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Y seguirte, Señor. Seguirte. La bendición está, Señor. Y yo sé que la bendición está. Que no nos dejarás. La bendición está porque te tenemos a ti. Porque te tenemos a ti. Porque te tenemos a ti. Y un día te vamos a ver. Y vamos a poner nuestras coronas a tus pies. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, que tengas complacencia en nosotros. Que tu Hijo sea formado en nosotros. Sea formado. Fórmate en nuestra vida, Señor. Fórmate, Señor. Ayúdanos a ser más como Él. Ayúdanos a ser más como Él, Señor. Que se despojó de todo lo que tenía. Y se humilló a lo suyo. Y le dio nombre sobre todo nombre, Señor. Así como decía David, Señor, crea en mí, Señor, un corazón que te odie. Un corazón que te adore. Crea, Señor, crea en mí. Porque no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno. Pero no quiero que me veas a mí, Señor, sino quiero que veas al amado de las naciones. Quiero que veas a tu Hijo amado, formado en mí,
a través de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero que vean los frutos de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque te abrimos los ojos. Gracias porque nos abriste, Señor. Gracias porque te dejamos entrar. Un día golpeando en tu corazón, te dejamos entrar. Gracias. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos damos cuenta, Señor, de cuán benditos somos ante la vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Para siempre encontré mi lugar.